Bueno, ahora sí, Miguel Domínguez, buenas tardes de nuevo. Gracias. Vamos a hablar de prótesis de rodilla. La otra vez hablamos de las prótesis de cadera. Lo primero que te quiero preguntar es ¿en qué casos es necesario sustituir la articulación? Pues gracias de nuevo, Lola, por invitarme. Nosotros vamos a sustituir la articulación de la rodilla cuando tenemos una destrucción del cartílago de la rodilla. La causa más frecuente es la artrosis de rodilla y esa destrucción del cartílago provoca mucho dolor y mucha incapacidad. Y además no somos capaces de tratar ese tipo de problemas con métodos no quirúrgicos. O sea, cuando ya el dolor o la movilidad es imposible, se sustituye. ¿Hablamos de una operación mucho más frecuente, por ejemplo, que la prótesis de cadera? Sí, la prótesis de rodilla es nuestra sustitución protésica del aparato locomotor más frecuente. Es la prótesis que hacemos todos los días, todas las semanas, en todos los servicios públicos de salud y es nuestro gol estándar. Por ejemplo, para un traumatólogo como tú, que trabaja en el Servicio Extremeño de Salud, ¿cuántas prótesis de rodilla puedes poner en una semana? En una semana habitualmente cada cirujano suele colocar mínimo 2 o 4 prótesis. O sea, que es muy habitual. ¿Y a partir de qué edad se recomienda la sustitución de la articulación? Pues cada vez estamos implantando prótesis en pacientes más jóvenes y estamos poniendo prótesis a partir de los 60 años habitualmente. Has hablado de la artrosis, que es una de las enfermedades, yo creo, más conocidas por nuestro público y que, bueno, por la edad y por la degeneración de la articulación es la más común. Hay muchísima gente ahora pendiente de esto. ¿Cómo sé yo que a lo mejor la solución es una prótesis? Pues cuando uno tiene una deformidad dolorosa en la rodilla que no le permite hacer una vida normal, visita a su médico y el médico objetiva que hay un daño en la articulación de la rodilla muy severo, pues habitualmente la prótesis, si esa destrucción suele ser muy grave, suele ser la indicación. Fíjate que me has hablado de dolor y antes, cuando estábamos esperando para la entrevista, me has dicho que suele ir el dolor y la necesidad de la prótesis acompañada de una deformación de la rodilla, ¿no? Que eso puede ser algo también muy reconocible para nuestro público. Sí, suelen ser muy frecuentes que cuando hay ese tipo de problemas, los pacientes notan que la rodilla se va deformando hacia afuera o hacia adentro, y eso suele ser también incapacitante para la deambulación, para poder caminar de forma correcta. Me gustaría que la cogiese, porque tú lo vas a contar muchísimo mejor que yo, y le contases a cámara cómo eso hace perfectamente la función de nuestra articulación original. Es increíble, ¿no?, cómo la ciencia puede llegar a esto. Sí, las prótesis de rodilla han evolucionado mucho en los últimos años, ya no son una bisagra sencilla, sino que aparte del movimiento de flexo-extensión permite también movimientos rotacionales y nosotros podemos ver cómo el componente femoral, que es el que va en el fémur, y el platillo tibial, utilizando una pieza que es el polietileno, que es el plástico que va en el centro, articulan perfectamente y podemos sustituir la articulación de la rodilla. Eso que estamos viendo es una prótesis desmontada, ¿no? Sí, estos son componentes separados de prótesis de rodilla. Aquí vemos en el fantoma o en el biomodelo cómo se implanta y se adapta cada elemento al hueso que sustituimos, a la parte distal del fémur y a la parte proximal de la rodilla, de la tibia, ¿vale? Y ya formamos la articulación. Miguel, y esto que nos has traído no es otra prótesis, es que me decías antes, la prótesis de cadera es mucho más duradera. Nos contabas la otra vez que, bueno, puede llegar a estar hasta 25, incluso 30 años. Sí. Pero una prótesis de rodilla, ¿qué vida útil tiene? En torno a unos 12, 15 años. Los pacientes que se ponen la prótesis a partir de los 75 años posiblemente no conozcan el que se le tenga que cambiar esa prótesis en la inmensa mayoría de las veces. Pero el paciente que se la pone a los 60 años posiblemente se enfrente a tener que sustituir o recambiar la prótesis. Entonces utilizamos este tipo de prótesis que ya tienen como unos elementos añadidos y que son prótesis más complejas, que son prótesis de revisión. Cada vez, como esto llevamos poniendo prótesis desde los años 90, pues cada vez más frecuente que nos enfrentemos a esa cirugía de revisión, de cambiar la prótesis por esta, que también tiene suplementos para mejorar el amarre al hueso. ¿Cuántos años llevas haciendo operaciones de prótesis de rodilla? En torno a unos 12, 15 años. ¿Y ha cambiado mucho en estos 12, 15 años? Sí. Es decir, las que ponías cuando empezaste ahora no tienen nada que ver ni en materiales ni en durabilidad. No, han cambiado, han cambiado. Nos enfrentamos sobre todo a 3 retos con la prótesis de rodilla. Uno es la cirugía robótica. Estamos implementando de forma progresiva la utilización del robot para que nos ayude a colocar la prótesis. Y sobre todo lo que ha cambiado también mucho es cómo es el manejo postoperatorio.
A mí me gustaría preguntarte, por eso, bueno, dirá la gente de tuteos que ya nos conocemos y aparte llevamos un buen rato hablando previamente, porque aunque no lo crean, a mí todo esto me despierta muchísima curiosidad. Has utilizado varias veces la palabra enfrentar. ¿Es una cirugía, lo digo porque la gente se lo estará preguntando ahora, es una cirugía dolorosa? ¿El posoperatorio es complicado? Es nuestra cirugía quizás más dolorosa y de hecho para nosotros sigue siendo un reto el proporcionar un posoperatorio relativamente confortable al paciente, porque es de las cirugías donde el paciente más tiene que asumir el trabajo de una fisioterapia posoperatoria prácticamente inmediata. El dolor suele ser sobre todo más intenso durante el primer mes. Y aunque se ha avanzado mucho en ello y ya hemos disminuido mucho el dolor postoperatorio, pero sigue siendo todavía un reto para nosotros. ¿Y se recupera al 100% en la mayoría de los casos la movilidad anterior? El paciente recupera, si no el 100%, un elevado porcentaje de movilidad y sobre todo mejora muchísimo su calidad de vida. Eso es fundamental. Vamos a anteponernos a todo eso, porque como traumatólogo me has hablado de artrosis, me has hablado de obesidad, me has hablado de dolor. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra rodilla y no tener que enfrentarnos, como tú has dicho, con 60, 65 años a una operación como esta? Pues es la pregunta más importante de todo esto, porque a nosotros los cirujanos lo que más nos gusta, evidentemente, es la cirugía. Pero para evitar llegar a eso, el factor modificable más importante es el peso. Es increíble el montón de veces que insistimos a nuestros pacientes que tienen que mantenerse en normopeso, es decir, delgados, lo más delgados posible y con el mayor tono muscular posible. Los pacientes que tienen una obesidad o un sobrepeso tienen muchas papeletas para acabar enfrentándose o bien a una prótesis de rodilla o de cadera o otro tipo de problemas. Eso me parece muy interesante que dices, porque al final estamos en un mundo donde se habla de delgadez por estética, pero aquí estamos hablando por salud. En general, nuestro peso, y te hago esta pregunta por si nos sirve de adelanto a otra entrevista, el peso que soportan nuestras articulaciones y nuestros huesos determina nuestra calidad de vida cuando vamos cumpliendo años. Sin ninguna duda, es el principal factor modificable de la enfermedad de la artrosis y sobre todo en articulaciones de carga como es cadera, rodilla y tobillo, es fundamental. No me cuentes nada más porque quiero que vengas otro día y hablemos de esto y podamos contarle a la gente lo importante que es que una persona como yo se mantenga en un peso normal para que mi cadera no soporte más peso del necesario y cómo eso puede influir. Gracias por tu esfuerzo y por venir cargado, que sea además que estás saliente de guardia y te vas corriendo ahora a seguir ejerciendo. De verdad, gracias, porque esto nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar también de algo que ustedes nos han pedido. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Hemos hablado de la enfermedad de Crohn, del lupus, de otros procesos inflamatorios. Cada vez se diagnostican más en las consultas. ¿Qué significa esto y cuál es la causa? ¿Qué ocurre para que nuestro sistema inmune ataque a nuestro organismo?